Bien, vamos a meditar en la palabra del Eterno. Vamos a analizar el libro de Efesios. Es la ley como tal que ha sido controvertida. Algunos acusan la ley, otros no la acusan. Vamos a ver en qué consiste esto del sacrificio de Yeshua Mashiach. En resumen, Yeshua Mashiach está aquí hablando Pablo de lo que hizo Yeshua Mashiach con su sacrificio. Y está hablando de que antiguamente por la ley pues había una división entre el pueblo, digámoslo así, entre el pueblo que tenía la ley y el pueblo que no la tenía. Entonces, y estas divisiones más que todo se daban por las tradiciones. Entonces, por eso dice que aboliendo en su carne las enemistades, los mandamientos, los mandamientos la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en preceptos, en ordenanzas, para consolidar, por medio de ese sacrificio consolida a estos dos grupos en uno solo, haciendo la unidad en los dos, estableciendo una unidad. Y esa unidad es en la ley del Espíritu, y esa ley del Espíritu se basa en un mandamiento básicamente, el darse a Yahweh y el darse al prójimo, a los hermanos. Eso es. Entonces, ¿por qué no funcionó la ley de la carne? Pues la ley de la carne era una ley espiritual, pero como se entendió, se trató de comprender o se actuó conforme a la carne, pues no le fue posible entenderla al pueblo, porque es una ley espiritual. Por eso la carne nunca pudo cumplirla. O sea, los hombres en su naturaleza, en sus razonamientos, hicieron hasta lo imposible. Por eso esto de los preceptos, establecieron nuevas leyes, nuevas normas, nuevas conductas, tradiciones, a efectos de poder cumplir la ley, pero no pudieron, porque no estaban dispuestos desde su alma, sino que todo lo trataban de entender según su racionalidad, según su pasión, sus razones, y nunca pudieron entonces comprender la ley que era del espíritu para el espíritu, es decir, para el alma. Así que estos, teniendo el alma muerta, no se halló justo ni a uno. Pero Yeshua entonces, digamos que esa ley de los mandamientos, de los preceptos, es abolida, es quitada todas esas costumbres de los pueblos, del pueblo de Israel específicamente, esas tradiciones, para establecer una sola unidad, una sola ley. Y esa ley Yeshua la da a comprender perfectamente. Cuando se está en el espíritu se comprende, es en el dar. La teología introdujo un término que hace todavía más difícil entender, porque coloca un término que es totalmente contrario, que es el amar, que es un deseo. Yo doy conforme a un deseo, incluso ni se da. Es más una cuestión casi que por eso vemos tantas desviaciones psicológicas como el narcisismo y cosas semejantes, donde las personas cada día quieren más y a eso le llaman amor. Entonces, el término original, de hecho el término amor es reciente, el término original es el dar y ese término digamos que trabaja de manera compuesta con varios términos. Entonces podríamos decir bondad, buen dar, caridad, dar de lo poco que se tiene, eh, piedad, darse a Yahweh, darse en el espíritu. Y así podemos comprender todavía mejor de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo se ve la ley? Si nosotros queremos otra vez razonar la ley, entrar en el principio de que podemos cumplir los mandamientos, que podemos, que estamos ya en el Espíritu. Si estamos realmente en el Espíritu, entendemos lo que nos dijo Yeshua Mashiach. Todo se encierra en dos palabras, en el dar para al prójimo
y principalmente darse a Yahweh. Y esto es desde nuestra alma. Los verdaderos adoradores, como lo he repetido una y otra vez, insisto en ello, nos acercamos a Yahweh en espíritu y en verdad, desde nuestra alma, desde nuestra Neshama. En las religiones es muy escaso oír este término porque pues todo el mundo está siguiendo a Yahweh desde su nefes creyendo que es alma, porque así la tienen establecida, a la nefes o la psique o la suke como el alma. Es la Neshama realmente el alma. Entonces, cuando nos acercamos desde el alma, nuestra alma es un ser espiritual con una potencia incalculable. Pueden ustedes acercar el sol más poderoso de una galaxia y nuestra alma supera en potencia a ese sol, por cuanto ese sol simplemente es energía que en cualquier momento se agota. El alma es una potencia inagotable, es una fuente de potencia inagotable. Por eso cuando las personas están desde su estado anímico, es decir, desde el alma, desde la Neshama, están dispuestas a dar de manera incondicional y de manera sostenible. No están en el que tomar porque están las almas, al contrario de la naturaleza, están deseando dar, están queriendo dar, más que deseando, queriendo dar. Mientras tanto que las almas y la naturaleza está en su deseo de consumir, de obtener para poder subsistir. El alma eh, es un poder inagotable por cuanto es espíritu, hace parte de Yahweh. Así que si comprendemos la ley que es espiritual desde nuestras almas, pues por supuesto vamos a cumplir todo. Entonces, por eso Yeshua decía en Mateo 5 que aún el que se enoje, no es no matarás, sino que aún el que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Entonces, noten la profundidad de la ley. Luego, no tenemos que cumplir todos esos 613 preceptos que se establecieron, pues fueron establecidos para poder cumplir esa ley y fueron de acuerdo a las costumbres de un pueblo en otra época, pero estamos en este tiempo y lo importante es cumplir la ley y la forma realmente como se estableció desde un principio, que incluso está escrito en Deuteronomio: si oyeres la voz de Yahweh tu Dios, si oyeres la voz de Yahweh tu Todopoderoso o tu Poderoso Supremo, Dios no, porque Dios es Deus Eus, ese vino mucho después, que es mito. Si oyeres la voz de Yahweh, tu Todopoderoso Supremo, y hicieres conforme a esto está en Deuteronomio 28, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y ser bendito en tu entrar y tu salir, serás bendito en tu canasta, serás bendito en tus labores. Bendiciones, solo bendiciones, por el solo oír la voz de Yahweh. Ahora hagamos un análisis profundo del asunto y vamos a lo elemental, que cuando queremos hacer análisis profundos simplemente nos vamos a lo elemental y encontramos. ¿Qué mandamientos tenía Adán y Eva? Ninguno. Estaban desnudos, es decir, hacían lo que querían y nadie los culpaba de nada. No había ley que los culpase. ¿Y cómo entonces estaban acordes a Yahweh? ¿Cómo era que estaban en armonía con Yahweh? Porque oían su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todo aquel que oye la voz de Yahweh, se ha dado a Yahweh desde su alma. La única forma de entrar en su reposo, en su Shabbat, es desde el alma, acercarse a Yahweh en espíritu y en verdad. En ese momento las puertas se abren y nos acercamos a Yahweh y entramos y tomamos del árbol de la vida. Eso es. Las cosas son muy simples en el Eterno. Nos hemos complicado razonando una cantidad de pensamientos y es ahí cuando se genera la amargura. Pero la sencillez de Yahweh y su multiforme sabiduría es incalculable. De manera que si nosotros hoy no estamos pensando en cómo acusarnos, sino más bien cómo acercarnos a Yahweh de sincero corazón desde nuestra alma y oímos su voz, Yahweh nos guiará
nos enseñará, como está escrito en Jeremías 31:34, como está en Ezequiel 36:25. Todos seremos enseñados por Yahweh, como dice en Isaías, como está en Jeremías 31:34, Ezequiel 36. El Eterno los guarde y los bendiga.